Buen día, hermanos, reciban un fraternal saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Aprobados por Dios y está basada en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 13. Hemos escuchado que cuando se va a juzgar a una persona por algún hecho, se trata de conocer lo que sucedió realmente. Por ello, se buscan personas que conozcan los sucesos, que sean confiables, para tener la seguridad de que lo que dicen es verdadero. En la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro nos pide que nuestro comportamiento, nuestra conducta sea irreprensible, para que las personas tengan la seguridad de que lo que les decimos es la verdad. Nuestro testimonio es verdadero. En los versículos del 3 al 5, en nuestro pasaje en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El apóstol Pablo menciona aquí claramente que fueron aprobados por Dios para llevar las buenas nuevas de la salvación. Explica que la predicación del Evangelio a los tesalonicenses fue con el propósito de que conocieran que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, sin otra intención oculta, como muchos otros falsos maestros codiciosos solían hacerlo en aquel tiempo. Pablo mostró el Evangelio honestamente, sin esconder nada, sin palabras lisonjeras. Lo mostró tal cual lo recibió, sin tratar de hacerlo atractivo a los oyentes ni agregar nada, porque esa era la voluntad de Dios que prueba los corazones de los hombres. En tiempos del Imperio Romano había muchas religiones que competían y muchos maestros de esas religiones eran motivados por la avaricia y las posibles ganancias. Codiciaban los honores, la fama, la posición social, tal y como sucede en nuestros días. Algunos comentaristas bíblicos como Neil y Morris mencionan que en todas las épocas han existido profetas o santos, pero en el tiempo de los primeros cristianos dicen así: probablemente nunca ha habido tanta variedad de cultos religiosos y sistemas filosóficos, hombres santos de todos los credos y países, filósofos populares, magos, astrólogos, chiflados y maniáticos, empujados y aclamados por tener la atención de las personas, de los creyentes y de los escépticos. En los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje encontramos lo siguiente: ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo no trató de tener reconocimiento, sino que el mensaje de Cristo fuera conocido y reconocido por los tesalonicenses. Esto era lo importante. Podemos ver que a través de su humildad, de su humilde comportamiento, como debe ser un predicador de la palabra, un testigo honesto de Cristo, sin buscar un beneficio propio, la fuerza del apóstol Pablo para predicar la palabra
venía de su relación personal con su Salvador. Él no buscó adular o agradar a las personas, sino presentar claramente el Evangelio, pues todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Él también se cuidaba de los hermanos. Como padre a una nodriza, se preocupaba por dar el alimento espiritual a sus hijos en la fe. En los versículos 8 y 9 leemos: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Si recordamos, el ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica duró 3 días de reposo, 3 sábados, en los que él trabajó de sol a sol, enseñando y organizando a la iglesia. Cuando hubo la revuelta en la ciudad, él estuvo hasta el final, decidido a entregar su propia vida por el ministerio que se le había encomendado. La predicación del apóstol Pablo era efectiva, porque no solo entregaba el Evangelio, sino también su propia vida, y lo hacía de corazón y además con mucho amor hacia los hermanos. En los versículos 10 al 12 del pasaje dice: vosotros sois testigos, y Dios también, cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La predicación de la palabra de Dios solo busca que los pecadores puedan ser llevados a los pies de Cristo, para que por medio de la fe sean transformados en nuevas personas. El apóstol, con sinceridad y humildad, evitaba el halago y la codicia, predicaba sin ambición y sin buscar un reconocimiento propio o vanagloria. El apóstol nos relata que el Evangelio de Cristo encontró primero mucha resistencia y fue predicado con mucho esfuerzo, en contra de la oposición, como esto sucede aún en nuestros días. Los cristianos tesalonicenses y también nosotros hemos sido llamados a formar parte del reino de Dios por gracia, por la fe en Cristo. Debemos tener en cuenta que estamos constantemente en la presencia de nuestro Dios en todo momento, y que todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, debemos hacerlo dignamente como escogidos de Dios. En el versículo 13 del pasaje dice: por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Las palabras de los hombres son poco confiables, son perecederas, como ellos mismos o como nosotros mismos, y a veces suelen ser engañosas, falsas, necias y triviales. Pero la palabra de Dios es santa, sabia, justa y fiel. Al recibir la palabra de Dios y llevarla a la práctica en nuestra vida diaria, hace que su santidad, sabiduría, bondad y amor se vea reflejada a todas las personas que nos rodean. Hermanos, que nuestro testimonio sea como el del apóstol Pablo, que demuestre que somos aprobados por nuestro Dios y que nuestro Señor Jesucristo es el que gobierna nuestros corazones. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.